Buenos días. Mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a proceder a explicarles una introducción a la lección cuarta sobre las fuentes del derecho financiero. Los puntos que vamos a analizar en esta lección se refieren al sistema de fuentes en general, a los tratados internacionales, las normas con rango de ley, los reglamentos, el derecho supletorio, las llamadas fuentes impropias y la codificación. Comencemos con el sistema de fuentes. No existen grandes peculiaridades, aunque el artículo 7º de la Ley General Tributaria las enumera. El derecho tributario se va a regir, en primer término, naturalmente por la Constitución, por los tratados internacionales, por las normas de la Unión Europea y los demás organismos internacionales y supranacionales, por las leyes, tanto la Ley General Tributaria como las leyes propias de cada tributo, por los reglamentos, especialmente los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria y de cada impuesto o tributo en particular, y con carácter supletorio, la Ley General Tributaria se refiere a las normas generales del derecho administrativo, particularmente la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y a las disposiciones del derecho común, es decir, básicamente el Código Civil. Pero comencemos con el análisis de los tratados internacionales. Algunos de ellos requieren previa autorización mediante ley orgánica con arreglo al artículo 93 de la Constitución. Este precepto se aprobó pensando en los tratados constitutivos de la entonces Comunidad Económica Europea. En la actualidad, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Realmente, a través de este precepto, la Constitución española ha permitido que se cedan auténticas competencias tributarias a las instituciones comunitarias que pueden aprobar, con independencia del Parlamento, normas de armonización fiscal. Existe un segundo bloque de tratados internacionales que no requieren esa previa autorización mediante ley orgánica, pero sí previa autorización de las Cortes, con arreglo al artículo 94, párrafo primero de la Constitución. Esa autorización se tramita por un procedimiento especial, de tal manera que no consiste propiamente en una ley. ¿Cuáles son esos tratados que requieren esa previa autorización de las Cortes? Por una parte, aquellos que afecten a derechos y deberes fundamentales, y en este campo cabe mencionar los convenios de doble imposición, convenios que buscan tanto evitar que una misma riqueza tribute en manos de una misma persona en dos países, por ejemplo, porque la renta se genera en Francia, pero el contribuyente es residente en España y tanto Francia como España quieren gravar esa riqueza. Pues bien, el convenio de doble imposición distribuye el poder tributario entre los dos estados para evitar la doble imposición y además suele incluir medidas de intercambio de información, medidas que faciliten la recaudación en los dos países y que eviten en definitiva el fraude fiscal. Evidentemente, esos convenios de doble imposición afectan al deber de contribuir y por consiguiente han de regularse mediante, han de aprobarse previamente por las Cortes. Pero también nos encontramos con tratados que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. La mayoría de los tratados internacionales van a suponer unos gastos que deba asumir el Estado español y por consiguiente van a requerir de esa previa autorización por las Cortes. Y por último, una categoría genérica es la de aquellos tratados internacionales que supongan modificación o derogación de una ley. Si el tratado va a exigir una modificación de las normas con rango de ley, parece claro que antes de su aprobación deberá procederse a esa autorización por las Cortes Generales. Veamos ahora lo que se refiere a las normas con rango de ley. Y dentro de ellas solamente vamos a analizar las que presentan algún tipo de peculiaridad. Por un lado, la ley de presupuestos. La ley de presupuestos se prevé en el artículo 134, párrafo primero de la Constitución. Es una ley ordinaria, en principio una ley como cualquier otra, pero la Constitución establece una serie de peculiaridades. Peculiaridades en la tramitación, la iniciativa corresponde exclusivamente al gobierno, no pueden
presentar una propuesta de ley de presupuestos, por ejemplo, los grupos parlamentarios. Además, el Gobierno puede rechazar determinadas enmiendas y, por otra parte, es una ley que se tramita con una especial celeridad por la necesidad de que se encuentre aprobada antes de fin de año, lo que limita las posibilidades de control en vía parlamentaria. Precisamente por todas estas peculiaridades en la tramitación, aunque el rango de la ley de presupuestos sea de ley ordinaria, la Constitución y el Tribunal Constitucional establecen ciertas limitaciones. Por un lado, la ley de presupuestos no puede crear nuevos tributos. Señala la Constitución que sí puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. En síntesis, el Tribunal ha venido a entender que una ley tributaria sustantiva es cualquier ley distinta de la propia ley de presupuestos, de tal manera que la autorización se establezca, autorización a la modificación de los tributos en la ley de presupuestos, se establezca en una ley cuya tramitación no se haya sometido a esas limitaciones que sufre la ley de presupuestos. La mayoría de las leyes que regulan los impuestos incluyen esa autorización a que la ley de presupuestos modifique aspectos relativos a los tipos de gravamen, a las bonificaciones u otros elementos cuantitativos. Pero además de esta limitación expresa de la Constitución, el Tribunal Constitucional rechaza que la ley de presupuestos pueda modificar normas tributarias generales, preceptos de la Ley General Tributaria y cualquier otro precepto que no tenga una relación directa con los ingresos y gastos del ejercicio. Como les indicó, la Constitución no establece esta prohibición, pero el Tribunal Constitucional ha entendido que esas limitaciones a las iniciativas y al debate parlamentario que sufren la ley de presupuestos justifican que no pueda modificar la Ley General Tributaria. Veamos ahora otra norma que tiene pequeñas peculiaridades en el ámbito tributario, los decretos legislativos. Los decretos legislativos son normas con rango de ley, aprobadas por el Gobierno en virtud de una autorización de las Cortes Generales. Su rango es de ley, pero siempre que no hayan excedido los límites establecidos por la autorización de las Cortes. En la medida en que hayan excedido la autorización de las Cortes, el decreto legislativo será nulo y además podrá ser declarado nulo por los tribunales ordinarios. Nos encontramos con dos modalidades de decretos legislativos. En la ley de bases, las Cortes establecen una serie de criterios, principios, que después el Gobierno desarrolla mediante un texto articulado. Este procedimiento se utilizó en materia tributaria, por ejemplo, para aprobar el texto articulado de las reclamaciones económico-administrativas, actualmente derogado. Mucho más frecuente es el uso en materia tributaria de los textos refundidos. Las normas tributarias tienen la peculiaridad de sus continuas modificaciones y puede llegar un momento, de hecho así sucede, en que es difícil determinar cuál es la legislación vigente, porque existen multitud de leyes muy diversas que han modificado las leyes de cada impuesto. Pues bien, para poner orden en esta situación que genera inseguridad jurídica, las Cortes pueden autorizar que el Gobierno apruebe un texto refundido en el que se limita a ordenar y aclarar las distintas modificaciones de la ley. Nos encontramos con textos refundidos en el ámbito de las haciendas locales y de numerosos impuestos estatales. Veamos ahora el decreto ley, figura que se encuentra de actualidad. El Gobierno, a raíz de la crisis económica, ha aprobado en los últimos 2 años un elevado número de decretos leyes en materia tributaria. El artículo 86, párrafo primero de la Constitución, señala que en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede aprobar estas normas con rango de ley que no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades del título primero de la Constitución, entre los que se encuentra el deber de contribuir. Por este motivo, la doctrina que analizó inicialmente la Constitución consideró que no era posible regular la materia tributaria mediante el decreto ley, puesto que
la modificación o el establecimiento de un tributo, se pensaba, afectaba al deber de contribuir. Sin embargo, con posterioridad, el Tribunal Constitucional ha elaborado una doctrina mucho más laxa. El Tribunal Constitucional entiende que si es posible crear y modificar tributos mediante decreto ley, siempre que estos no afecten a elementos centrales del sistema tributario, por ejemplo, aspectos centrales del impuesto sobre la renta que afecten a un gran número de contribuyentes y de este modo se entienda que están configurando el deber de contribuir. Sin embargo, en la práctica, como les digo, en los últimos tiempos el Gobierno ha aprobado gran número de decretos leyes que afectan incluso aspectos esenciales del impuesto sobre la renta. La aparente justificación está en la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la crisis económica, pero a mi juicio y con todo respeto al Ejecutivo, pienso que estos decretos leyes pueden haber incurrido, y sin duda lo han hecho, en inconstitucionalidad. Por otra parte, los decretos leyes no pueden afectar al régimen de las comunidades autónomas. Una vez que se ha aprobado el decreto ley por el Gobierno, el Congreso ha de convalidarlo en un plazo de 30 días para que se mantenga en vigor. Hay que tener en cuenta que esta convalidación del decreto ley por el Congreso no convierte el decreto ley en una ley. Por tanto, si inicialmente era inconstitucional, por ejemplo, por haber afectado al deber de contribuir, esa inconstitucionalidad seguiría, no se sanaría. Pensemos, como digo, en la relativamente reciente modificación del impuesto sobre la renta. Pues bien, la manera de que dispone el Gobierno para salvar esa posible inconstitucionalidad material está en tramitar ese decreto ley como proyecto de ley. Si se tramita después de la convalidación como proyecto de ley, la inconstitucionalidad quedaría sanada una vez que se apruebe esa nueva ley. Sorprendentemente, el actual Gobierno ha optado por no tramitar como proyecto de ley la mayoría de los decretos leyes que ha aprobado en materia tributaria. Una cuestión que se plantea también es la posibilidad de que las comunidades autónomas, los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, aprueben decretos leyes autonómicos. Inicialmente esta posibilidad no estaba prevista en los estatutos de autonomía y la doctrina consideró que no era posible. Sin embargo, los que podríamos llamar estatutos de autonomía de última generación, como el Estatuto catalán y otros, sí que prevén esa posibilidad de aprobar decretos leyes autonómicos. Tras analizar las normas con rango de ley, vamos a ocuparnos de los reglamentos. Los reglamentos son normas que aprueba el Ejecutivo, el Gobierno o los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y que tienen un rango inferior a la ley. Por tanto, no pueden regular materias reservadas a la ley y en muchos casos requieren de una habilitación legal. ¿Quiénes son los titulares de la potestad reglamentaria? Pues bien, en el ámbito del Estado, el titular originario es el Gobierno. Así lo señala el artículo 97 de la Constitución. Sin embargo, existen reglamentos aprobados por autoridades inferiores al Gobierno, particularmente en materia tributaria por el ministro de Economía y Hacienda. Pues bien, esto es posible siempre que se trate de lo que se denominan reglamentos domésticos, es decir, aquellos que se refieren únicamente a la organización del ministerio, y en otros casos es posible también que el ministro apruebe reglamentos que vayan más allá de esa potestad doméstica, pero siempre que exista una habilitación por parte del legislador, una autorización por parte del legislador. En el caso de las comunidades autónomas, la potestad para dictar reglamentos corresponde al Consejo de Gobierno y puede haber habilitaciones legales para que los consejeros, por ejemplo, el consejero de Economía, apruebe reglamentos. Y en el ámbito de las corporaciones locales nos encontramos con una peculiaridad. Los llamados territorios históricos del País Vasco, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, no disponen de poder legislativo, aunque sí que cuentan
con una institución representativa elegida de manera democrática, las diputaciones forales. Las normas reglamentarias que dictan las diputaciones forales son las llamadas normas forales, cuya naturaleza es de reglamentos. Sin embargo, dado el especial régimen de concierto-convenio, esas normas forales pueden regular por completo los impuestos concertados que se van a aplicar en esas comunidades. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta en Álava, el impuesto sobre la renta en Guipúzcoa y el impuesto sobre la renta en Vizcaya. Inicialmente, esas normas, al tener carácter reglamentario, podían ser controladas por la jurisdicción contenciosa, por lo que constituyó una reivindicación política de las diputaciones forales el que se modificara la ley orgánica del Tribunal Constitucional, de tal manera que, aunque estamos ante normas reglamentarias, no pudieran ser impugnadas ante la jurisdicción ordinaria, sino que solo pudiera declarar su nulidad el Tribunal Constitucional. Finalmente, esa reivindicación política se ha plasmado en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de tal manera que en la actualidad las normas forales están blindadas frente a la jurisdicción ordinaria y su nulidad solo puede ser declarada por el Tribunal Constitucional. En el caso de los municipios, la norma reglamentaria típica en materia tributaria son las ordenanzas fiscales, aprobadas por el Pleno de la Corporación. Como no son normas con rango de ley, no pueden regular plenamente los elementos esenciales del tributo. Lo que sucede es que la Ley de Haciendas Locales establece unos máximos y unos mínimos dentro de las cuales las ordenanzas fiscales, con cierta flexibilidad, pueden concretar el importe de la carga tributaria en los municipios o aplicar beneficios fiscales dentro de lo que permita la ley estatal. En cuanto a los límites de la potestad reglamentaria, tenemos por un lado su sometimiento a la Constitución y a la ley, no solo a la Constitución, sino también a las leyes ordinarias, y además estos límites pueden ser controlados por los tribunales ordinarios de justicia, por la jurisdicción contenciosa que puede declarar la nulidad de esos reglamentos, con la única excepción que ya he mencionado de las normas aprobadas por las diputaciones forales. Veamos ahora lo que se refiere al derecho supletorio. En el caso de que nos encontremos con una laguna, es decir, una materia que debe aplicarse una normativa jurídica, pero nos encontramos con que las normas tributarias no han previsto la solución, ¿a qué normas debemos acudir? ¿Cuál es ese derecho supletorio? La regla general se encuentra en el artículo 7, párrafo segundo de la Ley General Tributaria, que, como ya he indicado, nos dice que esas normas supletorias están en el derecho administrativo y el derecho común. Sin embargo, nos encontramos con algunas excepciones que establece la propia Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de la disposición adicional quinta. Son normas en las que el legislador ha querido excluir el carácter supletorio de la Ley de Procedimiento Administrativo y de las demás normas no tributarias. Se trata, por un lado, de los plazos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento y los efectos de la falta de resolución. Lo que ha intentado con esto el legislador es evitar que determinadas solicitudes de los contribuyentes den lugar al silencio positivo si la administración no contesta, o evitar que los procedimientos tributarios caduquen con arreglo a las normas generales de la Ley de Procedimiento Administrativo. En determinados casos se puede producir la caducidad, pero con el régimen más favorable a la administración de la Ley General Tributaria. En cuanto a la revisión de actos en vía administrativa, tampoco se aplican las normas generales del derecho administrativo, sino las normas específicas de la Ley General Tributaria. Y en el caso de que nos encontremos con una laguna, no podemos acudir a las normas del procedimiento administrativo común. Veamos ahora las denominadas fuentes impropias. No son fuentes del derecho, pero tienen una gran relevancia. Por un lado, las llamadas disposiciones administrativas. Se trata de mandatos generales aprobados por autoridades administrativas, pero que no tienen rango de normas reglamentarias y en ocasiones ni siquiera se publican en el Boletín Oficial del Estado.
tenemos por un lado las órdenes ministeriales interpretativas reguladas en el artículo 12, párrafo 3º de la Ley General Tributaria. En este caso sí que se trata de decisiones generales del ministro que se publican en el Boletín Oficial del Estado. ¿Son auténticos reglamentos? Lo que nos indica la Ley General Tributaria es que las órdenes ministeriales interpretativas vinculan a todos los órganos de la Administración. ¿Por qué vinculan a todos los órganos de la Administración tributaria? Porque el ministro tiene una autoridad jerárquica sobre todas las autoridades del ministerio. La peculiaridad es que se publican en el Boletín Oficial del Estado. ¿Convierte esto a las órdenes ministeriales interpretativas en un reglamento? En realidad no, porque esas órdenes ministeriales interpretativas vinculan a los órganos de la Administración en virtud de la supremacía jerárquica del ministro, pero no crean obligaciones para los administrados, no las crean en teoría. Los administrados no están obligados a seguir la interpretación del ministro, pero saben que los órganos de la Administración, la agencia tributaria, los tribunales económico-administrativos, sí que van a seguir ese criterio del ministro y que, por tanto, si el ciudadano no está de acuerdo, deberá recurrir ante los tribunales. Una peculiaridad de las órdenes ministeriales interpretativas es que se aplican de manera retroactiva. Como teóricamente no están innovando el ordenamiento, sino que se limitan a aclarar cuál es la interpretación correcta, esa interpretación correcta se va a aplicar también a hechos que han tenido lugar antes de publicarse la orden ministerial interpretativa. Esto no parece que fuera posible si estuviéramos ante un auténtico reglamento. Y por otro lado, en materia tributaria tienen una gran importancia las circulares, instrucciones y resoluciones. Se trata también de mandatos jerárquicos, de criterios que aprueba la Administración. En muchos casos, por ejemplo, las resoluciones de la agencia tributaria no se publican y, por tanto, no son normas jurídicas. Sin embargo, tienen una inmensa relevancia práctica, porque es el criterio que va a aprobar la Administración, que va a aplicar la Administración. Y si el ciudadano no está de acuerdo, y en muchos casos el ciudadano ni siquiera sabrá cuál es ese criterio de la Administración, porque la resolución no se ha publicado, pues deberá esperar al acto administrativo e impugnarlo. Algunas de esas circulares, instrucciones o resoluciones sí se publican. Por ejemplo, las resoluciones de la Dirección General de Tributos. La Dirección General de Tributos tiene la función de contestar a las consultas tributarias que presentan los contribuyentes, pero esas consultas tributarias se están refiriendo a un caso concreto. En ocasiones la Dirección General de Tributos publica una resolución en la que resume los criterios de sus contestaciones a las consultas. E incluso en ocasiones se han utilizado las resoluciones del Director General de Tributos para intentar reaccionar frente a un quebrantamiento del derecho comunitario por el legislador español. Mientras se tramitaba la modificación legislativa y para evitar que la Comisión Europea denunciara a España ante el Tribunal de Justicia, la Dirección General de Tributos, de manera sorprendente, ha aprobado una resolución en la cual aplicaba el derecho comunitario y impedía que se aplicara la norma estatal contraria, por ejemplo, a una directiva de armonización. Veamos ahora cuáles son o mejor dicho, los efectos de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos. Los llamados tribunales económico-administrativos son órganos del Ministerio de Economía y Hacienda que tienen la finalidad específica de resolver las reclamaciones de los contribuyentes. Los tribunales económico-administrativos no son auténticos tribunales, están incardinados en la Administración, aunque sí que están dotados de autonomía funcional, es decir, no reciben órdenes del ministro sobre la manera en que han de resolver las reclamaciones de los contribuyentes. Precisamente por este motivo, aunque no sean auténticos tribunales, no estén integrados en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha entendido que los tribunales económico-administrativos están legitimados para plantear cuestiones prejudiciales ante el mencionado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. También tiene una especial importancia en materia tributaria la
Jurisprudencia. Jurisprudencia en sentido estricto, como saben ustedes, es la doctrina reiterada del Tribunal Supremo. Pero dada la elevada cuantía que se requiere para impugnar en casación las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, la verdad es que esa jurisprudencia en sentido estricto tiene muy poca relevancia en materia tributaria, y es más, probablemente en los casos en que se haya podido acudir a la casación, para la fecha en que el Tribunal Supremo resuelve la cuestión, probablemente esa norma ya no se encuentra en vigor. Por eso, en la práctica, tiene mucha más relevancia que la auténtica jurisprudencia del Tribunal Supremo la llamada jurisprudencia menor. Con este término se hace referencia a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y también a las sentencias de la Audiencia Nacional. Esta jurisprudencia menor no es jurisprudencia en sentido estricto, pero va a tener una gran relevancia para el contribuyente. Por otra parte, tiene una inmensa importancia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muchas normas tributarias son impugnadas ante el Tribunal Constitucional, bien por recursos directos de 50 diputados o 50 senadores, o bien por cuestiones perjudiciales planteadas por cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los tribunales contenciosos. El Tribunal Constitucional ha desarrollado una práctica que parece criticable, según la cual tiende a considerar que las normas son constitucionales, son conformes a la Constitución, pero siempre que se interpreten con arreglo a los criterios que el propio Tribunal Constitucional señala en la sentencia. En muchos casos, esa interpretación elaborada por el Tribunal Constitucional con la finalidad de salvar la constitucionalidad de la norma es completamente diferente de la que venía aplicando la Administración. Esto genera inseguridad jurídica porque si acudimos al fallo de la sentencia vamos a ver que esa ley es constitucional. Pero tendremos que sumergirnos en los fundamentos jurídicos de la sentencia, a veces muy complejos, para ver cuál es la interpretación correcta. En ocasiones puede ser que la Administración siga aplicando interpretaciones distintas a las que ha sostenido el Tribunal Constitucional. También tiene una enorme relevancia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En realidad, solo los impuestos indirectos y particularmente el impuesto sobre el valor añadido se encuentran armonizados con cierta intensidad. Existen algunas directivas de armonización fiscal que se refieren a la imposición directa, particularmente al impuesto sobre sociedades, como la directiva matriz filial. Pero además de esas directivas, las libertades económicas consagradas por el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, libre circulación de trabajadores, libre prestación de servicios, libre circulación de capitales, las libertades económicas, como digo, tienen una gran incidencia en la imposición directa. Y el Tribunal ha declarado en numerosas ocasiones que las leyes fiscales de los Estados miembros relativas al impuesto sobre la renta, al impuesto sobre sociedades o al impuesto sobre sucesiones y donaciones son contrarias al derecho comunitario. Esas sentencias tienen eficacia para todos los Estados miembros que han de adaptar su legislación a los criterios adoptados por el Tribunal de Justicia. Y haré por último una referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tradicionalmente se entendía que la materia fiscal no tenía una gran relevancia para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en tiempos más recientes el Tribunal ha considerado que algunas normas de los Estados miembros eran contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, por no respetar el derecho a no declarar contra uno mismo. Y para concluir esta lección me voy a referir a la codificación. Los códigos son normas que regulan de manera general y sistemática una materia. El ejemplo prototípico es el Código Civil. Pues bien, en materia financiera nos encontramos con dos normas codificadoras. En el ámbito tributario, la Ley General Tributaria. Hasta tiempos recientes ha estado vigente la Ley General Tributaria del año
63, sustituida después por la Ley General Tributaria del año 2003. La Ley General Tributaria no regula los detalles de cada impuesto en particular, sino solamente aspectos comunes a todos los tributos, aspectos sustantivos como el concepto de hecho imponible, sujeto pasivo, elementos de cuantificación y, de manera aún más relevante, los aspectos procedimentales, los procedimientos de gestión, de inspección, de recaudación, el procedimiento sancionador, también el régimen sustantivo de las infracciones y sanciones tributarias, los procedimientos de revisión y las reclamaciones económico-administrativas. La Ley General Tributaria del año 2003 es un tanto compleja, tiene un afán dogmático de incluir definiciones de las diversas categorías y en algunos aspectos, como la regulación de las sanciones, resulta sumamente criticable. También en el ámbito del derecho presupuestario nos encontramos con la Ley General Presupuestaria del año 2003, que regula de manera general algunos aspectos de la gestión del presupuesto y de la aplicación y el control del gasto público. Pues bien, con esto concluyo la lección cuarta relativa a las fuentes del derecho financiero. Quedo a su disposición para resolver las cuestiones que les planteé esta lección. Les animo a estudiarla con más profundidad a través del manual recomendado, puesto que aquí solamente he podido exponer algunas ideas básicas y les doy las gracias por su atención. Los tratados internacionales van a suponer unos gastos que deba asumir el Estado español y por consiguiente van a requerir de esa previa autorización por las Cortes. Y por último, una categoría genérica es la de aquellos tratados internacionales que supongan modificación o derogación de una ley. Si el tratado va a exigir una modificación de las normas con rango de ley, parece claro que antes de su aprobación deberá procederse a esa autorización por las Cortes Generales. Veamos ahora lo que se refiere a las normas con rango de ley. Y dentro de ellas solamente vamos a analizar las que presentan algún tipo de peculiaridad. Por un lado, la ley de presupuestos. La ley de presupuestos se prevé en el artículo 134, párrafo primero de la Constitución. Es una ley ordinaria, en principio una ley como cualquier otra, pero la Constitución establece una serie de peculiaridades. Peculiaridades en la tramitación. La iniciativa corresponde exclusivamente al gobierno, no pueden presentar una propuesta de ley de presupuestos, por ejemplo, los grupos parlamentarios. Además, el gobierno puede rechazar determinadas enmiendas y, por otra parte, es una ley que se tramita con una especial celeridad por la necesidad de que se encuentre aprobada antes de fin de año, lo que limita las posibilidades de control en vía parlamentaria. Precisamente por todas estas peculiaridades en la tramitación, aunque el rango de la ley de presupuestos sea de ley ordinaria, la Constitución y el Tribunal Constitucional establecen ciertas limitaciones. Por un lado, la ley de presupuestos no puede crear nuevos tributos. Señala la Constitución que sí puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. En síntesis, el Tribunal ha venido a entender que una ley tributaria sustantiva es cualquier ley distinta de la propia ley de presupuestos, de tal manera que la autorización se establezca, autorización a la modificación de los tributos en la ley de presupuestos, se establezca en una ley cuya tramitación no se haya sometido a esas limitaciones que sufre la ley de presupuestos. La mayoría de las leyes que regulan los impuestos, particularmente la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y a las disposiciones del derecho común, es decir, básicamente el Código Civil. Pero comencemos con el análisis de los tratados internacionales. Algunos de ellos requieren previa autorización mediante ley orgánica con arreglo al artículo 93 de la Constitución. Este precepto se aprobó pensando en los tratados constitutivos de la entonces Comunidad Económica Europea. En la actualidad, el Tratado de la Unión Europea
y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Realmente, a través de este precepto, la Constitución española ha permitido que se cedan auténticas competencias tributarias a las instituciones comunitarias, que pueden aprobar, con independencia del Parlamento, normas de armonización fiscal. Existe un segundo bloque de tratados internacionales que no requieren esa previa autorización mediante ley orgánica, pero sí previa autorización de las Cortes, con arreglo al artículo 94, párrafo primero de la Constitución. Esa autorización se tramita por un procedimiento especial, de tal manera que no consiste propiamente en una ley. ¿Cuáles son esos tratados que requieren esa previa autorización de las Cortes? Por una parte, aquellos que afecten a derechos y deberes fundamentales, y en este campo cabe mencionar los convenios de doble imposición, convenios que buscan tanto evitar que una misma riqueza tribute en manos de una misma persona en dos países, por ejemplo, porque la renta se genera en Francia, pero el contribuyente es residente en España y tanto Francia como España quieren gravar esa riqueza. Pues bien, el convenio de doble imposición distribuye el poder tributario entre los dos estados para evitar la doble imposición y además suele incluir medidas de intercambio de información, medidas que faciliten la recaudación en los dos países y que eviten en definitiva el fraude fiscal. Evidentemente, esos convenios de doble imposición afectan al deber de contribuir y por consiguiente han de regularse han de aprobarse previamente por las Cortes. Pero también nos encontramos con tratados que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Buenos días. Mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a proceder a explicarles una introducción a la lección cuarta sobre las fuentes del derecho financiero. Los puntos que vamos a analizar en esta lección se refieren al sistema de fuentes en general, a los tratados internacionales, las normas con rango de ley, los reglamentos, el derecho supletorio, las llamadas fuentes impropias y la codificación. Comencemos con el sistema de fuentes. No existen grandes peculiaridades, aunque el artículo 7º de la Ley General Tributaria las enumera. El derecho tributario se va a regir, en primer término, naturalmente por la Constitución, por los tratados internacionales, por las normas de la Unión Europea y los demás organismos internacionales y supranacionales, por las leyes, tanto la Ley General Tributaria como las leyes propias de cada tributo, por los reglamentos, especialmente los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria y de cada impuesto o tributo en particular, y con carácter supletorio, la Ley General Tributaria se refiere a las normas generales del derecho administrativo